Entonces, muy bien, entonces vamos a hablar acerca de la oración. Estaba diciendo que la oración y el cristiano, la oración y la iglesia, la oración, ¿quién más? Y la oración y Jesús. Jesús nos da un ejemplo de oración o de orar. Él siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, pues no tenía necesidad de orar, pero sin embargo siempre leemos en las escrituras que él se apartaba, sacaba el tiempo para orar. Entonces vamos a estar hablando sobre la oración y el cristiano. Entonces la palabra del libro de Mateo, capítulo 6 los versículos 5 y 8 los voy a volver a leer, donde dice Jesús y la oración. Allá hay un título encima del versículo 5 en la palabra, en la Reina Valera. Dice, entonces mire lo que nos dice la palabra. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Uy, aquí hay algo importante, ¿no? Ellos aman, dice, ellos aman orar en las esquinas y en las calles. Pero ¿por qué aman? Dice, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Y de ahí en adelante hasta el versículo 13 viene la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y mira que estas son palabras de Jesucristo, son palabras de Jesús, no son palabras del escritor de Mateo, sino palabras dichas directamente por el Señor. Por eso el título de este texto en la Biblia Reina Valera es Jesús y la oración. Ahí está el título. Pero en realidad lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es enseñarnos a nosotros, a los cristianos, a orar. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Enseñar a nosotros los cristianos a orar de tal manera que nuestras oraciones sean oraciones eficaces, que es la responsabilidad que tenemos todos nosotros los cristianos. Entonces, orar de tal manera que nuestra oración sea una oración eficaz. Nuestro Señor Jesús nos dejó en el texto los consejos necesarios para que podamos tener una verdadera vida de oración. Eso fue lo que el Señor nos dejó, para que usted y yo pueda tener una verdadera vida de oración. Como cristiano, lo más importante que debe de tener un cristiano desde el día que le entregó su vida a Jesucristo, tiene que ver ¿qué? Con la oración. Porque el cristiano que no ora es cristiano que está perdido. Entonces, es la oración. Por eso el Señor nos dejó en el texto de que nuestra oración sea, que su oración y mi oración sea agradable ante los ojos de Dios. Recuerda que el domingo estábamos hablando un poco acerca de la oración, ¿cierto? En la escuela dominical, que había una oración que era oída y la otra era escuchada, que Jesús oye todas las oraciones, Dios oye todas las oraciones, pero hay otras que escuchan las oraciones. Y ahí hay una diferencia entre oír y escuchar. Entonces, de pronto lo toquemos un poquito más adelante, que hay una diferencia. Por eso es un hecho que todos los cristianos deberíamos tener una vida de oración. Todos. Ay, no es que yo no sé orar, es que no. Todos los cristianos tenemos que tener una vida de oración. Así digan que es que yo no sé orar, que es que yo no puedo orar, que es que alguien ora mejor que yo. No. Todos los cristianos debemos de tener una vida de oración, una vida de comunión con Dios
bien desarrollada. ¿Y cómo la desarrollamos? Pues en la palabra de Dios. Eso lo encontramos en la palabra. Por eso vamos a mirar. En otras religiones como la musulmana, y mire lo que voy a decir, en otras religiones como la musulmana, la oración es algo sagrado y más importante que cualquier actividad del día. La religión de allá en los musulmanes, la oración para ellos es algo sagrado y más importante de todas las actividades que hagan en el día. Pero a veces nosotros se nos convierte las actividades que tenemos en casa o en otras cosas más importantes que la oración, ¿cierto? Pero entonces los musulmanes dicen, no es que ellos, y a veces decimos que es que ellos no tienen a Cristo, que es que ellos no, pero aprendemos de ellos, que la oración es algo sagrado para ellos. Ellos oran 5 veces al día. Ellos oran 5 veces al día. Donde quiera que estén, oran al amanecer, al mediodía, en la tarde, al ponerse el sol y en la noche. La pregunta es, ¿cuántas veces oramos nosotros los cristianos? ¿Cierto? Ellos oran 5 veces al día. Y el rey David, ¿qué día? También escuchábamos y hablábamos aquí que el rey David en un texto oraba 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche, ¿cierto? Y también escuchamos que si yo no tengo una buena relación con Dios, mis oraciones no pasan ni siquiera del techo. Es más, si no tengo una buena relación, no solamente con Dios, sino con mi familia, con mis hermanos, con mi hermana, si no tengo una buena relación, porque la oración no la escucha el Señor. Entonces, aprendíamos eso. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicamos a hablar con el verdadero Dios? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo usted le dedica para hablar con Dios? Pero le dedicamos más tiempo a escuchar música secular, a escuchar otras cosas, a escuchar una novela, a estar en el celular. Mire, yo hice, bueno, no lo cuento más bien porque hice un experimento en la casa y me di cuenta que uno pasa más tiempo o los jóvenes pasan mucho tiempo en el celular. A nosotros nos pasó con Isabela, con nuestra hija. Entonces le quitamos el celular y le fue súper bien y pasó el año súper bien, porque no le dejamos el celular. Entonces, a veces nosotros no somos disciplinados en eso. El, el, cuando fue que estuve en la Liga Bíblica, que tuve el lunes, una capacitación. Nos decían el que estaba dando la charla, que el enemigo más grande que tienen los jóvenes hoy es el cuarto, que tienen los niños es el cuarto. ¿Y por qué el cuarto? Porque allí se encierran solos con el celular y en el internet. Entonces el celular es uno de los enemigos más grandes que tienen los jóvenes ahora y los niños. Entonces muchas veces nosotros como padres, para que no moleste, entonces le pasamos el celular. Entonces hay que tener mucho cuidado por eso. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedicamos a hablar con el verdadero Dios? Esa es la pregunta. Pero vamos a mirar, vamos a ver entonces por la palabra de Dios, ¿qué es lo que el Señor nos enseña? ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña sobre la oración, esa oración que agrada a Dios? Vamos a mirar por la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, pero usted va a tener su Biblia abierta ahí en Mateo 6. La oración no es un show para mostrar nuestra espiritualidad delante de las personas. O sea, no es un show para que la gente diga, ay, mire cómo ora de bonito. Mira esas palabras tan elocuentes que usa. Mira, esas frases. Dice que la oración no es un show para mostrar nuestra espiritual. A veces se cree que el que ora bonito, que aquel que levanta las manos y está allá, que es que porque tiene una espiritualidad muy grande y lo hace simplemente para que las personas lo vean. Por eso el versículo 5 dice, y cuando oréis no seas como los hipócritas. Está diciendo la palabra. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto, le digo que ya tienen su recompensa. Entonces, muchos cristianos usan la oración como un medio para exaltar su propio ego.
su ego espiritual, para ser admirados, para ser vistos por quién, por las personas o por los hombres. Y uno ve eso en la iglesia. Se ve. Hay, el ser humano casi siempre quiere buscar reconocimiento y reconocimiento de las personas. ¿Por qué no nos proponemos a buscar ese reconocimiento que sea Dios el que nos lo dé, no? Sería maravilloso. Por eso dice que buscar el reconocimiento de las personas para ser vistos por la gente. ¿Le molesta a Dios que oremos de pie o que levantemos nuestras manos o que lloremos o que nos pongamos de rodillas para orar? ¿Ustedes qué creen? ¿Eso le molesta a Dios? Que usted se levante, que usted llore, que levante las manos, que se coloque de rodillas y que ore. Eso no le molesta a Dios. Si usted lo hace de corazón y lo está haciendo porque su oración sale dentro de corazón, entonces esa oración es que escuchada por Dios. Pero si usted lo hace simplemente para ser reconocidos por la gente, esa oración simplemente es oída, nada más. Entonces simplemente es oída. Por eso definitivamente no. Lo que le molesta es que oremos para ser vistos por los hombres, para ser vistos por los hombres y no para agradar a Dios. Y no para agradar a Dios. Jesús dijo bien claro, lo dejó bien claro, la oración que se usa como show no tiene respuesta de Dios porque fue hecha, ¿porque qué? Porque no fue hecha para Dios, sino para los hombres. Eso sí, ahí lo dice en el versículo. ¿Cómo lo dicen en la PDT, hermana, y en la versión? El versículo 5. Dice la palabra del Señor, cuando oren no sean como los hipócritas, que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que los vean. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Entonces, ¿cómo es que le llama a Jesús a estas clases de personas? ¿Cómo es que le llama a Jesús? Le llama ¿qué? Hipócritas. A esas personas que oran, que para ser visto por los hombres, a ellos le llaman hipócritas. Esas personas que oran, así se le llaman que hipócritas. Porque quieren aparentar en su interior lo que no hay en su corazón. Entonces, por eso miramos, entonces, ¿de qué manera yo me acerco a Dios? Porque Dios, Él mira nuestra oración. En segundo lugar, el Señor nos enseña la importancia de la oración en el hogar. Mire que esto es bien importante. La importancia de la oración en el hogar. El versículo 6, esté conmigo en el versículo 6, en la parte A, en la primera parte, el versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Entonces, ¿a dónde es? Que debemos, a donde nos está enseñando el Señor, pues, en el hogar. Nosotros los cristianos no solo debemos orar en la iglesia, como muchos lo hacemos. Claro, hay que ir a orar a la iglesia y tenemos que participar de las actividades que hay en la iglesia. Jesús no dijo, tú cuando ores, vete a tu iglesia. ¿No? Sí, él dijo que hay que congregarse, claro, pero él no lo dijo, dice, él dijo, tú cuando ores, entra a tu aposento, en tu lugar. Por eso es importante que cada cristiano tenga un lugar y una hora destinada para orar en casa. Una hora y un lugar destinada para orar en casa. Debemos de tener eso bien claro como cristianos. Antes de salir a trabajar o antes de ir a dormir, no importa la hora, pero sí es importante tener ese momento de comunión a solas con Dios. Es bien importante. Y ahora más adelante voy a mirar por qué. Entonces, de sacar un momento a solas con Dios, de que nadie nos moleste. De que uno no esté uno mirando que el celular, la televisión, no, por allá, a solitas allá. ¿Qué es lo que uno hace solo en el cuarto? Que, pues uno solo en el cuarto se sienta, se acuesta, bosteza, hace lo que uno quiera, porque está solo. Y si usted saca ese momento solo en su cuarto para hablar con Dios, pues le puede contar a Dios lo que sea, porque solamente lo está escuchando el Señor. Entonces eso es bien importante. En tercer lugar, el Señor nos enseña la importancia de la comunión
privada e íntima con Dios. Que esto también es supremamente importante. La parte B del versículo 6, la parte B, ¿cómo dice? En la parte B dice, y cerrada la puerta. Primero nos está diciendo el Señor que debemos de tener un lugar en donde orar, en nuestro cuarto. Pero no le dice, pero nos está diciendo que debemos, ¿qué es lo que debemos de hacer si voy a estar solo? Dice, y cerrada la puerta. El Señor dijo, entre tu aposento, cerrada la puerta, para que se cerrada la puerta. La pregunta es, ¿para qué se cierra la puerta en el hogar? Si usted va a orar con Dios y el Señor le está diciendo, allá en su lugar, en el aposento alto, este lugar que usted tiene, métete en oración, pero cierra la puerta. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor le dice? ¿Para qué le dice que cierra la puerta? Para tener privacidad, para que tengamos privacidad con Él. Es decir, el Señor nos dice que es necesario tener ese momento de privacidad con Dios para tratar esos temas personales e íntimos de cada persona a solas con Él. Porque cada uno de nosotros tenemos algo íntimo que debemos de tratar a solas con el Señor, que no le vamos a contar a ninguna iglesia, ni siquiera al pastor, a ningún líder. Solamente es entre Dios y nosotros. Entonces, para eso. Pero un consejo que es bien importante que debemos de tener en este momento, que dice que el Señor nos enseña la importancia de la comunión privada con Dios. Un consejo. Mírenlo, esposa o esposo, deja orar a solas a tu pareja. Sus oraciones son privadas. Tenemos que comprender que cada persona tiene sus luchas personales e íntimas, que solo podemos tratarlas solo con el Señor. Y eso es verdad. Cada uno de nosotros, porque a veces si está orando allá y cerró la puerta, déjelo allá solo. Bien sea la esposa o el esposo. Igualmente nosotros como padres debemos dejar que nuestros hijos tengan sus momentos de oración privadas con Dios. Exactamente igual que si ellos están orando o no lo están haciendo. Claro que ellos ven el ejemplo de nosotros. Si nosotros lo hacemos, pues ellos lo van a hacer. Pero si nosotros no lo hacemos, pues ellos no lo van a hacer. Este consejo dice, no tratemos de saber qué piden. Porque a veces, ¿qué será lo que está pidiendo? ¿Qué será lo que le está contando a Dios? O si es la esposa de uno, y Liliana, ¿qué le estará diciendo a Dios? ¿Qué le estará contando? ¿Qué cosas tendrá que yo no lo sé? Por eso dice, no tratemos de saber qué piden o qué estaban hablando con Dios. Deja de tratar de saber las peticiones de tu pareja o de tus hijos. El Señor dijo, cierra la puerta. Mira que es bien importante. No digo, cierra la puerta allá, solito allá, cierra la puerta. Eso es lo que dijo el Señor. Y en cuarto lugar, y último, el versículo 6, parte C. El Señor nos deja algo claro. La oración eficaz es para los hijos de Dios. La oración eficaz es para los hijos de Dios. Ahora la parte C del versículo 6. La parte C del versículo 6. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces, ¿qué es? Nuestro Señor dijo, ora a tu Padre. Quiere decir que la oración que es escuchada por nuestro Dios es aquella que sale ¿de dónde? Del corazón. Que no hay una envidia, que no hay nada, una oración sincera, porque Él realmente sí conoce nuestro corazón. Es como cuando si a uno lo ponen a orar por alguien que a uno no le cae bien o por un enemigo. Es como si a mí apareciera el que se me robó, el que se llevó el carro y me pusieran a orar por él y a tener, pues tengo que hacerlo. Porque esa oración tiene que salir de dónde? Dentro del corazón. Y el Señor lo sabe. Y mira que esa oración que sale de allá adentro, de lo más profundo de su corazón, es una oración que escucha al Señor.
Porque si tu oración no sale dentro del corazón, es una oración que solo el Señor la oye, que solo la oye. ¿Eh? Esa oración que sale de los labios de sus hijos. Cuando uno se dirige al papá o a la mamá como hijo, si tiene una necesidad, uno con qué carita va. Ay, papito, te quiero mucho. Ay, le da un besito. Y coge y lo abraza. Y quiere tintico, quiere agüita, quiere, le pasó algo. ¿Ah? Y así debe ser nosotros con Dios, de tratar a Dios de esa manera. Dios, te amo, papá Dios, te quiero. ¿Cuándo nosotros le decimos eso al Señor? ¿Cuándo le decimos nosotros al Señor? Y si nosotros nos dirigimos de esa manera, con un corazón sincero al Señor, pues el Señor escucha mi oración y me envía la respuesta. Pero yo no puedo acercarme al Señor. Por eso dice, mire, allá en tu aposento, solito, usted, allá solito. Y para que nadie lo interrumpa, cierra la puerta. O sea que debemos de sacar momentos para orar. No estando el televisor prendido ni escuchando música, porque muchas veces escuchamos la música, esa música que es muy secular y esa es la que se nos queda en la cabeza. Y está orando usted y se está acordando de la música que canta Darío Gómez, que canta toda esa gente, de esos vallenatos. No. Pero si nosotros no escuchamos música cristiana, claro, mientras está orando, entonces escucha esa canción que dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y sigue orando y se le viene a tu mente que de rodillas somos más grandes delante de Dios. Entonces es una oración que llega, que llega al corazón de Dios también. Porque salen de labios no fingidos y de los labios de sus hijos. Por eso toda madre o padre de familia identifica el llanto de su hijo entre muchos otros. ¿Sí o no? Un papá, si un niño llora por allá, uno identifica Es más, si uno ya en la iglesia identifica las voces de los hermanos, sabe quién es el que está hablando, pero solo identifica. Por eso el papá o la mamá identifica las voces de sus hijos. Eso mismo hace Dios. ¿Sabe quién? ¿Quién me está? Aquel que está orando de corazón, entonces Dios lo escucha. Y el que está orando solo para que sean vistos por los hombres, solo la oye. Solo la oye. Y quizás ni la oyerá, ¿no? Ni la escuchará. Así usted escuche llorar a muchos bebés, el papá, la mamá, o escucha llorar a su hijo, a muchos que estén llorando, usted sabe cuál es su hijo. Con el llanto. Y si es de hambre, o si es de frío, o si es porque está mojadito, o si es uno grande que sabe qué le pasó. Entonces, eso exactamente hace nuestro Señor con nosotros. Pero cada quien identifica el llanto de su hijo y lo atiende. Cuanto más nuestro Dios con nosotros suplirá las necesidades de sus hijos. El versículo 8, mire lo que dice: no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Ahí está. Dios sabe cuál es mi necesidad. Sabe qué es lo que yo necesito, qué es lo que usted necesita. Lo está diciendo la palabra. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios sí sabe. Si nuestra oración es una oración sincera y le estamos pidiendo lo que a mí no me conviene, entonces el Señor sabe. Entonces, por eso la diferencia entre escuchar y oír. Y para concluir, el simple hecho de orar tiene recompensa. El simple hecho de orar tiene recompensa. Por eso, aparte de la respuesta de nuestra oración, Dios premiará a aquellos que lo buscan y que lo buscan de corazón. Porque es que a veces, a veces sucede que vamos a la iglesia es por complacer a alguien, no es porque realmente queremos escuchar a Dios. Por eso cuando usted sienta la necesidad de orar, hágalo. Cuando usted sienta la necesidad de leer la palabra, hágalo. No deje para después, hágalo.
Y verá que, y saquemos el tiempo y saquemos el lugar para poderlo hacer, así como nos lo enseña la palabra. Allá en tu aposento, pero cierra la puerta. Amado Señor, en esta noche te damos gracias una vez más por este tiempo maravilloso, el de poder escuchar tu palabra, Señor, de poder escuchar su voz a través de tu palabra, el de poder leer lo que nos enseña tu palabra. Señor, ayúdanos a que cada día nuestra oración sea algo necesario, tan necesario como el respirar, tan necesario como el comer, tan necesario como el de bañarnos. Perdónanos, Señor, porque solo te buscamos cuando tenemos necesidad. Pero tú nos dices en tu palabra que debemos de buscar primeramente esa comunión contigo y que tú sabes de que tenemos necesidad. Por eso, Señor, hoy te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.